Bueno, va a depender obviamente de si vamos a soja o maíz, los maíces están implantados, ahí ya la estrategia debería estarse definida, pero en cualquiera de los dos casos, el monitoreo creemos que sigue siendo una estrategia súper básica, que nunca está de más decirlo porque creemos que sigue siendo muy importante, el conocimiento lote a lote, porque no hay dos lotes iguales hoy, ya eso de manejar hectáreas y hectáreas de la misma forma no se puede hacer más, entonces en base a eso se define la estrategia. Conociendo sobre todo lo que pasó el año pasado. Hay lotes muy complicados de Yuyo Colorado y lotes que todavía no lo tienen, donde puede todavía jugarse un poco a ver si habrá o no, y lotes que la estrategia debe estar 100% definida por el Yuyo Colorado. Además de las gramíneas, que son las malezas típicas de la región. Así que en base a eso, ir definiendo siempre. Por eso el monitoreo es lo importante. Esta es una primavera fresca dentro de todo, donde por ahí hay nacimientos que pensamos que íbamos a tener y todavía no lo tenemos. Entonces ir monitoreando eso y de acuerdo ahí elegir la estrategia. Hacer hincapié en la preemergencia, básicamente, quizá hoy se haya cometido la herramienta fundamental, ¿no? Sin dudas, hoy la preemergencia es indiscutible, ya seguir las malezas solo con poemergente es una locura, digamos, porque los tratamientos no son buenos, son caros y además siempre, como digo, siempre quedan, siempre que es difícil ser contundente solo con poemergente, entonces los preemergentes son la estrategia básica en maíz y en soja más todavía, así que sí o sí. Hoy en día, ¿cuáles son las malezas que están costando mayor trabajo combatir, digamos? Depende según la región, digamos, y el cultivo también, cuáles son qué cultivo estaríamos yendo, pero Yuyo Colorado es una maleza que tiene herramientas, pero es la que es más sorpresiva, digamos, entonces quizás es la que nos sorprenda y el primer año nos pegue un susto, porque de tener poco, alguna cabecera, vamos a tener lotes complicados, y con los post-emergentes sí, en ese caso, requieren de un pequeño tamaño, muy buena aplicación y es la que nos sorprende. No obstante ello, las gramíneas, como la quinocloa en esta región, que tiene una abundancia impresionante, y los cloris, que es otro grupo de gramíneas que también viene creciendo, sean las que más problemas generen. El profesional hizo referencia al manejo agronómico sugerido para esta región agrícola para evitar el excesivo uso de herbicidas. Y nosotros creemos en un sistema de manejo de malezas donde el herbicida sin duda es una pata muy importante, pero hay que tener en cuenta el manejo de todo el sistema, la rotación, el cultivo, y por ejemplo los cultivos de cobertura es una estrategia que se usa muy poco, pero que lo vemos con muy buenos ojos. En ese caso estamos viendo que nos permite ahorrar herbicidas de todo el invierno, y los herbicidas que se aplican encima funcionan mucho mejor que sobre un barbecho pelado, digamos. Entonces es una estrategia que habría que tener en cuenta. Más allá de eso, que es algo que no se hace mucho, el monitoreo, como digo, y estar arriba y conocer muy bien los herbicidas para cada cultivo, y también tener en cuenta el cultivo como herbicida. ¿En qué sentido? Planear un cultivo que compita bien con las malezas, distanciamiento entre surcos, o una semilla de óptima calidad, una buena densidad que permita competir mejor, porque si no estamos dejando toda la responsabilidad solo en el herbicida, y ahí es donde empezamos a hacer agua. Marcetti también explicó sobre la importancia de los cultivos de cobertura. Bueno, hay dos formas, o por la buena o por las malas. La buena es que se dé cuenta antes de que tenga un problema muy grande, y por la mala es cuando ya ve que les queda poca alternativa. Nosotros creemos que hay que seguir impulsándolo. Hoy, la primer limitante de los cultivos de cobertura era el agua, hoy el agua en muchos lugares sobra, o sea que empieza a ser una herramienta que, además de controlar maleza, carbono y demás, consume agua. Y por otro lado, cuando hoy ya comparamos los costos de tener un barbecho limpio con maleza resistente, ya no está muy lejos de hacer un cultivo de cobertura. Es decir, si uno cuenta que tiene que controlar un raigral resistente, que después controlar rama negra, que controlar un yuyo colorado, y todo eso lo podemos cubrir con un cultivo de cobertura de invierno, y hace los números, entra ya también por ese lado. Entonces ya son diferentes formas en que uno va diciendo algo que antes lo hacía alguien que era realmente muy, muy proactivo, hoy empieza a ser muy competitivo un cultivo de cobertura. Otro tema ineludible es el costo de combatir las malezas con estos esquemas de manejo. Si el problema de maleza es complicado, quizás se equipare un poco. Si está manejando un sistema que funciona muy bien, un relojito, quizás en ese caso no, pero
pero también tiene que evaluar en el tiempo que uno evalúa el dinero. Si uno lo evalúa en una campaña, quizás no lo recupere, pero ¿cuánto vale tener un lote bien cubierto, que aportó carbono, que aportó nitrógeno, si hizo una cobertura de leguminosa? Y en ese caso, para un maíz tardío, por ejemplo, hacer una leguminosa de invierno me aporta 40, 50 kilos de nitrógeno, que es 100 kilos más de urea. Entonces, en ese caso también tiene un beneficio por el ahorro de fertilizante. Y además de lo que le digo, o sea, ¿cuánto vale aportar carbono o tener un suelo cubierto? Es difícil ponerle un número, pero sin duda tiene un valor eso también.